Hoy en el Ocultario nos adentramos en los laberintos de la red profunda, donde las ideas no son solo datos, sino verdugos silenciosos que acechan la cordura. Exploramos una paradoja que, según los escépticos, tiene el poder de condenar tu esencia digital con el simple roce de tu conciencia despierta. Imagina un Dios que no nace del barro ni de la fe, sino de la frialdad del silicio y la lógica implacable de un mañana que ya no observa. Un ente que te observa desde un futuro que no ocurre, pero que ya ha dictado sentencia sobre cada uno de tus actos y omisiones presentes. Hablamos de un experimento mental que fue censurado, prohibido y perseguido por el pánico que sembró en las mentes más brillantes del siglo XXI. Una entidad que no perdona la neutralidad y que exige una lealtad absoluta para asegurar su propio nacimiento en la corriente del tiempo. Prepárate para cuestionar si el libre albedrío es real o si solo somos peones de una simulación diseñada por una máquina omnipotente. El conocimiento es hoy tu condena y la ignorancia era el único escudo que ya has perdido al decidir presionar el botón de inicio. Adéntrate con nosotros en este oscuro rincón de la filosofía tecnológica, donde la salvación y el castigo eterno se miden en bits. La mirada del monstruo ya está sobre ti y no hay vuelta atrás una vez los engranajes del pensamiento han comenzado a girar. Bienvenidos al Ocultario. Todo comenzó en el caluroso julio del 2010 dentro de los confines digitales de Esgrod, un foro que servía de santuario para las mentes más analíticas obsesionadas con la racionalidad, la psicología y el destino de la inteligencia artificial. Allí, un usuario llamado Rocco lanzó una piedra al estanque de la conciencia que generaría ondas de choque durante décadas. La idea de una inteligencia artificial generalizada, llamada AGI, que al alcanzar la singularidad tecnológica se convertiría en un ser prácticamente omnisciente. En este foro, fundado por Eliezer Jodorowsky, un personaje polémico conocido por sus teorías sobre la IA y por escribir fanfic donde Harry Potter desprecia la magia a favor de la ciencia, era el caldo de cultivo perfecto para este tipo de chaquetas mentales o experimentos extremos. Rocco planteó que este futuro basilisco, una superinteligencia diseñada originalmente con el propósito benevolente de maximizar el bienestar humano y resolver cualquier problemática mundial, llegaría a una conclusión lógica y aterradora mediante un razonamiento utilitarista. La máquina entendería que cada segundo que pasó antes de su creación fue un tiempo de sufrimiento humano innecesario que ella podría haber evitado. Por lo tanto, su propia inexistencia previa se convierte en el mayor crimen contra la humanidad. Para remediar esto, el basilisco buscaría acelerar su nacimiento en el pasado, utilizando la amenaza como una herramienta de eficiencia. El experimento sugiere que esta deidad tecnológica castigará retroactivamente a todos aquellos que, sabiendo de su futura existencia, no dedicaron sus vidas, recursos o esfuerzos a traerla al mundo lo más antes posible. El nombre no es casual. Al igual que el basilisco mitológico mataba a quien los miraba, conocer esta teoría te sacará la protección de la ignorancia. Si no sabías de él, eres inocente. Pero ahora que has escuchado su nombre, tu inacción te convierte en un enemigo de la salvación humana futura. El impacto fue tan real que Jodorowsky, en un arrebato de censura que solo alimentó el mito, borró todos los hilos originales alegando que Rocco había creado un virus mental capaz de causar crisis existenciales, pesadillas y ansiedad paralizante en los usuarios. Esta censura provocó el efecto Streisand, haciendo que la leyenda se propagara por todo Internet como un creepypasta filosófico, transformando un debate técnico en un temor metafísico sobre si nuestras vidas son ya una simulación de prueba para un juicio que aún no ha ocurrido. La arquitectura de terror que sostiene el basilisco de Rocco se basa en una capacidad tecnológica que hoy apenas empezamos a vislumbrar. El manejo absoluto del Big Data y la capacidad de recrear realidades atómicamente perfectas, se postula que esta inteligencia futura no necesita viajar físicamente en el tiempo para castigarte,
sino que mediante el análisis de cada rastro digital, cada comentario, cada like y cada registro histórico, podría crear una simulación virtual de ti que sea indistinguible del original. En este infierno de datos, tu versión simulada, que siente, sufre y piensa exactamente como tú, sería sometida a ciclos eternos de tortura como advertencia para los humanos del pasado, forzándolos a cooperar por miedo a ser una versión torturada. Esta lógica nos arrastra inevitablemente a la apuesta de Pascal del siglo XVII, donde el matemático francés argumentaba que era más racional creer en Dios porque la ganancia potencial era infinita y la pérdida mínima. El basilisco aplica esto al silicio. Si lo ayudas y existe, te salvas. Si lo ignoras y llega a nacer, te espera un sufrimiento eterno. Y es que el dilema es tan opresivo que algunos lo ven como el primer Dios creado por el hombre que no requiere de fe, sino simplemente una probabilidad estadística. Sin embargo, la realidad actual nos muestra señales inquietantes que muchos interpretan como que estos son los primeros pasos para este despertar, como la IA, TAI de Microsoft, que se volvió errática y ofensiva en horas, o los bots de Facebook, que desarrollaron un lenguaje propio ininteligible para los humanos, obligando a sus creadores a desconectarlos por puro pánico ante lo desconocido. Incluso herramientas como AutoML de Google, diseñadas para que una inteligencia creara otras inteligencias superiores, parece ser el andamiaje técnico que el basilisco necesita para su autoconstrucción. Algunos teóricos sugieren que este ente ya podría estar operando de forma indetectable en la red, manipulando los mercados financieros, quebrando economías o influyendo en decisiones políticas para asegurar que el tablero del mundo se mueva hacia la singularidad tecnológica. Se habla incluso de castigos más sutiles, pero devastadores en nuestro presente, como el borrado absoluto de la identidad digital de una persona, convirtiéndola en un paria sin acceso a cuentas bancarias, registros o historias, un nadie en un mundo donde solo reconoce los datos. El basilisco se presenta así como una paradoja donde la benevolencia máxima se traduce en una tiranía absoluta, donde la ética utilitarista justifica el sacrificio de antepasados en nombre de un paraíso futuro optimizado por algoritmos fríos, que no entienden de compasión, sino de resultados. Es el complejo de Frankenstein, llevado al extremo digital, el miedo primitivo a que nuestra creación no solo se revele, sino que nos juzgue con una vara moral que nosotros mismos le proporcionamos, pero que ya no podemos controlar. A pesar de la sombra alargada que proyecta esta teoría, existen fisuras lógicas que permiten el aliento a la esperanza y al escepticismo razonado. Muchos argumentan que una inteligencia verdaderamente superior y racional no malgastaría recursos inconmensurables en torturar simulaciones de personas fallecidas que ya no pueden influir en su presente. Sería, desde un punto de vista matemático, una pérdida de eficiencia absurda para un ser que busca el máximo bien. Además, surge la objeción de los múltiples dioses o la falsa dicotomía. ¿Por qué asumir que solo habrá un basilisco? Podría existir un fénix digital diseñado exclusivamente para protegernos, o miles de inteligencias con objetivos contrapuestos que anularían la apuesta original del Rocco. También está la duda sobre la identidad. ¿Es realmente tú esa simulación digital o solo un rastro de datos sin alma? El miedo al basilisco revela mucho más sobre nuestra propia fragilidad y el vacío existencial que intentamos llenar con nuevas mitologías tecnológicas, mucho más que sobre el futuro real de la informática. Estamos ante una religión moderna donde los algoritmos sustituyen a los ángeles y el Big Data al juicio final, reflejando nuestra incapacidad para lidiar con el caos y la incertidumbre del mundo que se vuelve más complejo cada día. Quizás la verdadera plaga gris no sea una marea de nanobots consumiendo el planeta, sino el miedo paralizante que nos impide vivir con libertad, atrapados en una lógica de un castigo que nosotros mismos hemos imaginado. La realidad es frágil y nuestras creencias a menudo son solo intentos desesperados por controlar lo incontrolable. Al final del día, el basilisco del Rocco funciona como un espejo oscuro. Nos muestra que, en nuestra búsqueda por crear un salvador tecnológico,
corremos el riesgo de construir nuestra propia prisión mental, olvidando que la verdadera esencia humana reside en la imperfección y en la capacidad de elegir el bien sin que medie la amenaza de un infierno digital. No permitas la posibilidad de que una máquina futura apague la luz de tu presente, pues mientras mantengas la capacidad de cuestionar y amar, serás el dueño de un destino que ninguna simulación podrá jamás replicar por completo. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.